Hola, Dios te bendiga. Quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando, viendo estas enseñanzas que están siendo de mucha bendición para muchos cristianos alrededor del mundo. El tema que vamos a tratar hoy se llama las 5 puertas de entrada de demonios que tú no sabías que existen, que los demonios pueden entrar en nuestra vida para traer destrucción, para robar, para matar y para destruir. El tema de hoy se llama las 5 puertas de cómo los demonios entran a un cuerpo del ser humano. Quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor y quiero tomar este espacio para darle gracias a toda esa gente que nos está acompañando, que nos está apoyando en este canal, viendo estas enseñanzas, viendo estas predicaciones de cómo el Señor nos está llevando a predicar el evangelio, a sanar los enfermos, a echar fuera demonios, de cómo el Espíritu Santo liberta a los cautivos, de cómo el Señor está haciendo maravillas con el que quiere y con el que se deja ser transformado. Quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor en San Lucas capítulo 22, versículo 3, y dice así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Como nosotros podemos ver lo que dice aquí, y entró Satanás en Judas Iscariote, que era uno de los 12. Note qué es lo que está diciendo la escritura. Y entró Satanás en Judas. ¿Cómo es posible? ¿A cuál puerta fue la que abrió Judas para que Satanás entrara a la vida de Judas Iscariote? ¿A cuál fue la puerta que Judas abrió para que el diablo entrara en su vida y entregara a nuestro Señor Jesucristo? La puerta que abrió aquel hombre fue la ambición al dinero. El tener dinero fue la puerta que él abrió para que Satanás entrara y pasara y aconteciera lo que tenía que pasar. Y lo que yo quiero explicarte hoy, que una de las puertas en nuestra vida tenemos que entender y comprender y tener mucho cuidado, es la iniquidad. La iniquidad la representa que son los pecados que hicieron los padres. ¿Qué es lo que hizo tu padre y tu madre, tu abuelo y tu abuela en el pasado, que te viene alcanzando a ti? La iniquidad es una puerta de entrada de demonios, porque muchas veces el abuelo, el bisabuelo fueron brujos, fueron hechiceros, fueron asesinos, cometieron adulterio, hicieron muchas barbaridades, muchas cosas perversas, que tú estás dentro de la iglesia de Jesucristo y eso te viene alcanzando y te está haciendo la guerra, esos espíritus inmundos, porque aún no has sido libre. La iniquidad es muy peligrosa porque es una de las puertas de entrada de demonios que quizá tú no lo sabías. Gente que está dentro de la iglesia de Jesucristo batallando con ataduras que vienen por parte de la iniquidad, del pecado del padre, del pecado del abuelo, que te vino y te alcanzó a ti ese demonio, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que te roba el dinero, que no te deja prosperar. Es por la iniquidad en tu vida. Esa es una puerta de entrada de demonios para que entren a un cuerpo, la iniquidad que viene desde el vientre de la madre. Desde ahí entra ese demonio, desde el vientre de la madre entra por la iniquidad de lo que hizo el padre, el abuelo o el bisabuelo. Tienes que entender y comprender que Satanás entra a los cuerpos para robarlos, para destruirlos, para derribarlos, para hacer su vida lo peor. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen aleluya? Quizá tú te preguntes, ¿por qué tengo tanta guerra? Investiga qué iniquidad tienes tú. ¿Sabes cómo esos demonios se van de tu vida, la iniquidad? Pidiéndole perdón al Señor por lo que hicieron tus padres. Tienes que empezar a pedirle perdón al Señor y al Espíritu Santo por lo que hizo el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y el padre que te alcanzó a ti. Tú tienes que pedirle perdón al Señor por ello para que eso no te alcance a ti. Y cuando tú pides perdón, automáticamente caen esas cadenas y tienes que ser liberado por el Espíritu Santo de Dios.
Muchas de las personas y mucha de la gente dice, yo llegué a los caminos del Señor, yo entré a una iglesia y tengo 5 años, pero sigues batallando con ataduras, no eres libre aún. Sigo batallando con el adulterio y la lascivia, me gusta robar, me gustan las mujeres. Soy casado y ando con otras, pero estoy en el evangelio, me gusta tomar aún cerveza, alcohol, drogas y no puedo dejar eso. Es porque no eres libre aún. La gente cree que cuando llega a los caminos del Señor y dice, yo te recibo, Señor, en mi corazón como mi único Dios. Ese es el primer paso que el creyente hace. Pero cuando el creyente recibe a Cristo en su corazón, tiene que ser ministrado, tiene que ser liberado, expulsar todos esos demonios que entraron en su vida para poder ser libre. Me he tocado ver cristianos y hermanos que empiezan a vomitar sangre por la boca, que el Espíritu Santo los toca y los empieza a liberar, y son personas maduras en el evangelio, que tienen mucho tiempo en el evangelio y están atados por espíritus inmundos. El pueblo del Señor está pereciendo por falta de conocimiento. La segunda puerta que quiero explicar hoy es la maldición generacional. La maldición generacional es cuando tú tienes una enfermedad que tú dices, mi abuela murió de cáncer, mi madre murió de cáncer y yo tengo cáncer. Esas son espíritus de enfermedad, espíritus de muerte que vienen de generación en generación alcanzándote. Están alcanzándote de generación en generación, que tú tienes que renunciar a eso. Tienes que quebrantar esos espíritus y renunciar de toda obra maligna de maldición generacional. Quizá tú estés enfermo, quizá tú veas este video y tú dices, yo no sé por qué no me curo. Viene por maldición generacional. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Tienes que ser ministrado, tienes que ser liberado, tienes que ser restaurado, tienes que cortar con esa maldición para que ese demonio, ese espíritu de enfermedad se vaya de tu vida. Esa es la segunda puerta de entrada de demonios en la vida de una persona. El punto número 3, la tercera puerta que entran los demonios a una vida de una persona, son los pecados. Los pecados propios. Esos pecados es lo que tú cometiste antes de entrar a los caminos de Dios. Quizá cometiste adulterio, entró demonio de adulterio, de engaño, de mentira. Quizá mataste, robaste. Todos los pecados. El pecado es el alimento de Satanás. El pecado es una puerta abierta al diablo sobre tu vida. Así que si tú estás en pecado, empieza a alinear tu vida para que el diablo te suelte. Si estás en pecado, empieza a soltar para que esas ataduras caigan, que los ojos sean libres, que los oídos sean libres, la boca sea libre, el corazón sea libre. Esos pecados propios tienes que pedirle perdón al Señor y tienes que ser liberado por el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Gente que pecó, entraron demonios, pero ellos dicen, yo ya vine a los caminos del Señor. Sí, el Señor ya te perdonó, pero no los expulsaron. Esos demonios no fueron expulsados, ahí se quedaron. Pero hay gente que empieza a buscar la presencia, se empieza a llenar de la palabra, se empieza a llenar de la unción del Espíritu Santo y Dios te empieza a liberar. Pero si no oras, si no ayunas, si no buscas, esos demonios ahí están en tu cuerpo y tienen que ser expulsados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo le dijo a aquel hombre, lo sanó, no me acuerdo si lo sanó de los ojos, no me recuerdo cuál fue la historia, pero Jesucristo se lo topa en una iglesia, le dijo, no peques más para que no te acontezca otra cosa peor. Cuando tú pecas, le abres la puerta al diablo y entra a tu casa. Cuando tú pecas, Satanás entra a tu vida y te roba tu dinero. Cuando tú pecas, totalmente el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Esa es la tercera puerta. La cuarta puerta, y esta es muy importante, son los traumas. Los traumas en la vida. Personas que siendo cristianas están en los altares y están en la iglesia de Jesucristo. Y esas personas aún tienen traumas en su vida. ¿Qué son los traumas? Los traumas puede ser la violación.
que te violaron de chiquito, abusaron de ti, entraron espíritus de aborto, espíritus de rechazo, espíritus de homosexualidad. Todos esos espíritus demoníacos entran con los traumas en un accidente automovilístico, del miedo, del temor. Todo eso son traumas que entran demonios a tu vida. Así que si tú fuiste abusado, el Espíritu Santo te está diciendo hoy: yo te quiero hacer libre, yo te quiero tocar, yo te quiero hacer libre con mi poder. Los traumas en la vida de la persona. ¿Qué traumas tienes tú? Miedo, temor, tristeza, rechazo. Abusaron de ti. Entraron espíritus demoníacos. Cuando se llevó ese acto, en ese trauma, entran los demonios ahí. Entran espíritus inmundos en los traumas. La número 5 vienen siendo los pactos y la brujería. Pactos y brujería, entran miles de espíritus inmundos. Cuando un brujo, un hechicero, un santero te tira un trabajo de brujería y tú estás en pecado, entran esos demonios. Los demonios son lanzados a través de trabajos de brujería. Amarres, entierros, hechizos, pactos, conjuros, rezos, misas, ceremonias, rituales. Todos esos trabajos espirituales que hacen los brujos contra la iglesia, que quizás te estén lanzando y no sabes por qué te sientes así. Los demonios entran a tu vida. Los demonios entran a tu vida y te empiezas a sentir mal. Es porque el diablo está atacando tu vida, mi querido hermano. La gente cree que porque ya entró a una iglesia ya es libre. No es así, no eres libre. Al menos que tengas una vida rendida totalmente al Espíritu Santo, en ayuno, en oración y en lectura de la Biblia. El Señor, mientras más busca, más te hace libre. Pero si la persona no busca, no ora y se la lleva de aquí para allá y de allá para acá y no tiene intimidad con el Espíritu Santo, está atado. Hay gente que está en los altares con orgullo. Hay gente que está en el altar con altivez, con prepotencia, con arrogancia, con envidia, con celo. Le tienen envidia al otro hermano. Estás atado por el diablo. La envidia calcome los huesos. Tienes al diablo adentro. Es el tiempo de que el Señor limpie el altar. Es tiempo que el Señor limpie la iglesia y empiezan a ser libres, porque la gente quiere ser libre a otros, pero ellos están atados y no puede ser libre a otros. Y lo que vengo a decirte hoy son 5 puertas donde el diablo entra. Empieza a cerrárselas, porque el Señor te quiere ser libre. El Señor te quiere ser libre. No es con que tú vengas a la iglesia cada domingo y eres libre, no. Me ha tocado ver gente inmunda, gente que tiene espíritus inmundos dentro de su cuerpo y alaban a Dios, tocan instrumentos a Dios y tienen el diablo adentro. Necesitan ser libres, necesitan ser liberados. ¿Cuántos dicen aleluya? Esto no es cualquier cosa lo que estamos enseñando. Muchas iglesias no enseñan esto por miedo y por temor. Muchas iglesias hoy en este día no enseñan esto por miedo y por temor. Pero hoy espero que esta enseñanza llegue a tu casa. No seas un juguete del diablo. Jesucristo vino a hacerte libre. Jesús vino a hacerte libre. Jesús vino a hacerte libre. Jesús vino a hacerte libre. Que ningún demonio entre a tu cuerpo, ni de enfermedad, ni de maldición, ni de iniquidad, ni de pecado, ni de nada. El Señor te quiere usar, pero la iglesia tiene que ser libre primero. Ministros atados a la ambición, al dinero. Ministros atados a la envidia, al celo ministerial, al celo, a los problemas, atados con lascivia, con otras mujeres quizá, atados a la homosexualidad, por en su interior están batallando. Ellos están atados aún y no deben de estar predicando, pero aún sí predican porque son valientes, pero necesitan ser libres. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra. Estas son las 5 puertas de entrada de demonios a la vida de una persona. 5 puertas que el cristiano no se lo enseñan, no se lo enseñan, no se lo predican. Por eso están atados a veces y es necesario enseñar estas palabras, estas enseñanzas. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, toca a mis hermanos con sanidad y con liberación. Que el que esté atado por esos demonios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que empiecen a salir de esos cuerpos. Abandonen, Padre, esa enfermedad, Padre, esos demonios que atormentan de iniquidad, de maldición, Padre, de pecados, de trauma, de violación, de abortos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.
Esta fue una pequeña enseñanza, mi querido hermano, de cómo son las 5 puertas, de cómo el diablo entra. Tenemos que tener cuidado, la iglesia de Jesucristo, porque el diablo está atacando, pero necesitamos entender cómo ataca a él, porque si tú no sabes cómo ataca a él, eres una oveja simple y sencilla a la mirada del enemigo, eres inofensivo. Dios te bendiga, Dios te bendiga y te guarde. Dale link a la campanita y suscríbete a este video. Dios está haciendo cosas buenas. Bendiciones.